seguimos con este tema. Este tema está muy bueno. Es el tema de cómo saber cuál es la persona adecuada para compartir el resto de mi vida, cómo conocer la voluntad de Dios, qué no hacer. Estamos con las mismas hermosas tres invitadas. Bueno, que Valerie no es invitada, pero igual opina y conduce, ¿no? También. Entonces está igual Karina, Mimi y Valerie en los controles y también opinando al respecto. Y es sobre este tema tan interesante. En el podcast pasado hablamos del proceso en el que uno se conoce, de cómo saber quién es la persona, de todas esas cositas importantes, y hablábamos, en el caso mío, para mí era muy importante la relación que él tuviera con Dios. Para mí era fundamental si él verdaderamente tenía una relación con Dios o no, porque yo vi el matrimonio de mi papá y mi mamá, que fue un desastre. Entonces, yo le tenía miedo al matrimonio. Claro que sí, tenía una prevención. Yo había decidido no casarme nunca, del miedo que yo tenía de que me hicieran sufrir, como mi papá, mi mamá, y como mi papá nosotros, porque tú abandonas a tu esposa y abandonas a tu hija, y para tu hija es ese príncipe azul, entre comillas, que también se fue y también la rechazó, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ser cristiana, yo empecé a ver que había matrimonios bonitos, y yo decía, ay, pero este matrimonio es bonito. O sea, yo empecé a descubrir que sí había matrimonios bonitos y que así habían hombres diferentes. Pero fue ahí que yo empecé a descubrirlo. Ay, mira cómo trata a la esposa. Ay, mire, y los matrimonios. Y yo decía, wow, sí existen matrimonios bonitos, sí existen matrimonios felices. Y ahí como que yo empecé a decir, ay, pero ya, hasta ahí. Ahora, entonces, para mí era fundamental que él sí tuviera una relación con Dios, porque era lo único que a mí me podía garantizar que mi matrimonio no fuera como el de mi papá. Claro, y es que también de alguna forma, entre comillas, la garantía que te da el casarte con un hombre que ame a Dios, es que también no solamente es el amor, sino el temor a Dios. Porque Claro. que eso también yo se lo digo a mis discípulas, eh, yo, por ejemplo, yo no siento que David me sea fiel. O sea, sí, él me ama, yo le gusto físicamente, él se siente atraído hacia mí, pero en sí, la razón por la cual él guarda sus ojos no es para agradarme a mí. Él guarda sus ojos porque tiene temor a Dios. Claro. Porque los hombres siguen sintiendo, los hombres, no solamente por la parte de ser fiel o no ser infiel, también para maltratar a una mujer, para pasarse de la raya. Lo que a ti te va a dar esa seguridad es saber que te vas a casar con un hombre que sabe quién es tu papá, Así que es. sabe quién es el que te va a defender el día de que él se le ocurra ponerte la mano encima. Dios Padre. Dios Padre, exactamente. Sí. Entonces, claro, pueden haber casos incluso que algo esto sucede, pero pienso yo que no sé si piensas tú también que es como una garantía. Claro. O sea, no en todos los casos, porque habremos visto cristianos que son un desastre. Exacto, De por eso todo hay. digo. Ujú. Pero por lo menos para mí la garantía era esa, ¿no? Para mí la garantía de que no me iba a lastimar era que él amara al Señor, tuviera temor de Dios y quisiera ser una persona veraz, ser una persona verdaderamente fiel, porque para mí la infidelidad era un coco, porque mi papá fue muy infiel. Claro. Entonces, era la esperanza, por lo menos, si por lo menos no lo podemos llamar una garantía, que Sí. suena como muy, por lo menos la esperanza que yo tenía Sí, suena al muy casarme con un exacto. hombre cristiano de verdad, no, una persona que de verdad amara al Señor y tuviera temor de Dios y quisiera seguir su vida, el resto de su vida, caminar con Dios, era por eso, porque era la esperanza mía de que no iba a salirme una joyita como mi papá, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa en mi experiencia, era la primera cosa más importante, no sé en la tuya. No, sí, en la mía también, aunque cuando Nico y yo nos conocimos en la iglesia,
Yo ya llevaba un tiempo, él llegó como 2 años después, pero ahí no había nada, era una amistad, salíamos todos. Después de un tiempo, nosotros empezamos a servir juntos en un departamento y empezó a haber como una cercanía, empezamos a salir juntos. Después vi que él me trataba un poco diferente. Pero antes de eso, cuando yo lo conocí, él era una persona súper tibia. O sea, él venía y era como que vengo, me voy, mi trabajo es primero, todo lo demás es primero, pero no había nada. Él le pasó una situación difícil, muy trascendental, y cuando salió de eso, y Dios hizo el milagro, cuando él salió, yo vi otra persona, una persona completamente diferente, o sea, una transformación. Entregado a Dios, quería servir. Pero todo ese tiempo eran amigos. Todo el tiempo éramos solamente amigos. Yo lo que conocía de él Bueno, antes, amigos no, hermanos en la sí, fe, porque exacto, ustedes no porque no salían a había nada. solas ni se hablaban. Entonces, cuando él pasa por esto y empieza a ver un cambio en él y empieza a ver una cercanía, yo empiezo a ver, wow, y lo veía lindo y me gustaba, pero la persona que era, la persona que, como salió, su radicalidad, me empezó a gustar más. Lo que yo vi en eso, yo, wow, lo admiro, cómo ha cambiado. Y cuando nosotros comenzamos a hablar, para mí eso era súper importante, ver esos frutos, que él servía a Dios, que ama a Dios, que ponía a Dios sobre todas las cosas, porque yo estaba en todo y yo quería un hombre así. Claro. Entonces, y yo le tenía mucho miedo al matrimonio. O sea, vengo de una familia de todas mujeres, divorciadas, mamás solteras, y eso fue lo que siempre vi. Entonces, antes de llegar al Señor, yo decía, yo nunca me voy a casar y si tengo hijos, los puedo criar como hizo mi mamá, sola. Entonces, al venir acá, al estar aquí en la iglesia, al conocer de Dios, como tú decías, empiezo a ver esto tan lindo, empiezo a ver matrimonios lindos, hombres que tratan bien a sus esposas, las esposas que admiran a sus esposos. Y yo quería eso. Nunca lo había visto afuera, pero yo quería eso. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de verdad, yo por mis temores y por tantas cosas que no tenía sanas y que Dios empezó a abrir. Yo, por ejemplo, a él lo veía hablando con alguien y ya lo empezaba a celar y le decía, no, terminemos. Y eran celos, Wow. pero eran inseguridades mías. Claro. Gracias a Dios, él fue un hombre Paciente. radical, paciente, y como al año y algo, me dijo, mira, terminemos esto porque tú estás tomando el terminarme como un deporte. Y si yo me llego a casar contigo, tú vas a decirme todas las semanas divorciémonos. Y terminamos. Y terminamos todo ese tiempo y yo, wow. ¿Cuánto tiempo pasó? 8 meses. Harto. Pero fue lo mejor. Donde nosotros nos hubiéramos casado fuera del tiempo de Dios y la voluntad de Dios, hubiera sido un desastre completo. En ese tiempo Dios me mostró tantas inseguridades, temores, el Señor me sanó de tantas cosas, me pude concretar y saber qué era lo que quería. Y como a los 8 meses que Él me volvió a hablar, yo ya estaba clara, sabía lo que quería, había visto un cambio en mí y ya a los 5 meses nos casamos. Y ya para la gloria de Dios tenemos 12 años de matrimonio y lo amo y cada día lo veo más hermoso y por la misericordia y la gloria de Dios de verdad que nos ha tenido, nos ha sostenido y el propósito y sí, Dios le puede dar un matrimonio muy lindo, pero toca trabajar juntos. Toca, Claro. sí. Wow, qué rico. Qué lindo. ¿Y tú cómo ves este tema? Para mí sí es... Tú estás soltera, entonces Sí. puedes darnos tu punto desde afuera. Honestamente, a mí sí el matrimonio me da cierto temor en el hecho, porque también vengo de una familia de padres separados, divorciados, ahora divorciados, que después de muchos años se volvieron a encontrar y quisieron volver a intentarlo, pero otra vez fracasó y ya finalmente les terminó en divorcio. Entonces para mí el matrimonio igual fue casi lo mismo que Cari, como que para mí el casarme no era una prioridad. Y creo que después de cierto tiempo, porque sí me acuerdo de niña tener ese anhelo, como que, ay,
casarme, una familia, pero yo creo que después de ver cómo mi mamá sufrió tanto y de verla Claro. independiente con mis hermanas y conmigo, y ella misma en tratar de protegernos, en el decirnos, ustedes no necesitan un hombre, ustedes pueden, aquí se trabaja, aquí vinimos a trabajar, aquí vinimos a que ustedes estudien y ustedes salgan adelante, como que en mí como que se tatuó eso de que no, entonces yo cuando quiero un hijo, o sea, me busco ahí, pues yo crío a mi hijo sola, no necesito casarme. Y ahora que estoy en los pasos del Señor, sí ha sido un proceso como que de sanar y también de aceptar y de creer como que el Señor tiene una persona para mí y de entregarle también eso como que, Señor, si cuando yo llegue, cuando llegue ese momento de que no sea nada mío, que yo no quiero manipular nada, porque yo sé que si yo meto la mano, va a salir mal. Exacto. Entonces que sí, porque sé también mi alcance. Y eso que de lo que hablabas de las emociones, mis emociones, o sea, soy muy un sub y baja. Entonces, y sí, y que es como la frase que yo siempre digo, yo me enamoro dando la paz en misa, fácil. Y eso me da temor, como que enamorarme de la persona equivocada y dejar que mis emociones me gobiernen. Entonces, y a raíz de las malas amistades o de relaciones que he dejado pasar, también me he cerrado mucho por lastimarme, pero todo eso me ha ayudado a acercarme al Señor, entregárselo a Él y saber que en su momento sí, Él tiene un plan perfecto para mi vida y cuando llegue ese varón, ese hombre que va a hacer algo directo y que me va a decir, quiero conocerte y lo vamos a hacer así, porque así es lo que lo he visto, cuando el hombre ya viene decidido y lo va a hacer cuando está en su corazón, pero sí me da como que esa cosita de que cómo será cuando se acerque, aparte el quién será, no sé si ya lo conozco, si no, me da como que temor porque ha sido como que ya tiempo que he estado soltera que me da cierta intriga, pero yo, ay, Señor, encárgate tú porque yo me hago mis películas. Sí, bueno, toda esa parte de emocionarse, Yo no fui así, pero yo pues entiendo que, ven, este llegó, y este está chévere, y esto es parte de la vida, de lo rico y de disfrutar. Una vez ya, porque en el podcast pasado hablamos del procesito antes, pero una vez ya te dicen, me interesas, ¿no? Porque estábamos hablando la vez pasada de que qué rico ser concretos, qué rico poder decir, no estar en ese jueguito y en esa jugada, sino llega el momento en decir, bueno, hablemos serio, ¿hay algo, no hay algo? ¿Te interesa algo el futuro? No. Una vez se concreta, empieza otro proceso, ¿no? Porque ahí es donde arranca otra cosa. Sí, y también traer claridad en el sentido de que, porque muchas veces salir en una cita con alguien no quiere decir que te vayas a casar con esa No, persona. claro que no. Puedes tener 50 citas, ¿qué tal que? Exacto. Es una cosa completamente de un interés. Un interés no es me quiero, o sea, como que sí es como que, a ver, ya me estoy enredando con mis palabras, porque es que sí hay un interés en el sentido de un interés con propósito, pero al mismo tiempo no es como que, a juro, ya, si vamos a tomar un café, es que porque nos tenemos que casar. Exacto, No. porque quiero clarificar eso sin Sí. enredarme. Pero entonces, ¿qué temas se deben tocar? Porque, por ejemplo, hay personas que comienzan en un café casual de conocerse, o en qué punto ya se deben tocar temas como, por ejemplo, ¿cómo manejaríamos las finanzas? Hasta que no haya Y una cómo- fecha. Ok. Tú no puedes hablar de nada hasta que no haya una fecha. Pero tú te puedes conocer con la persona, ir a tomar café, tener una amistad durante un año. Y al año él dice, vamos a poner una fecha, en 6 meses, en otro año. Ahí, cuando se pone la fecha, es cuando realmente hay que entrar a hablar de ciertos temas. Todo el proceso anterior tú estás tratando de ver si en esas charlas, en esas conversaciones, realmente hay puntos en común, realmente hay cosas que a ti te agradan de la persona, realmente hay cosas que tú dices,
sí, qué chévere. Vas conociendo y vas descubriendo cosas comunes, afines, y en las que no lo son, pues también en esa diversidad hasta hay afinidad, ¿no? Y es que yo creo que esas primeras citas, no sé qué piensan Cari y Mimi, que esas primeras citas, más de hablar, porque es que cuando uno habla, yo creo que hay mucha confusión en nuestros solteros en ese sentido. iba a decir Hay mucha también, sí. confusión porque piensan que es que ya tienen que hablar esos temas desde la primera cita. No, Entonces yo creo no. que tal vez esas primeras citas deberían ser ni siquiera tanto como que de hablar de ¿y tú qué piensas? Sino que más bien No, ¿tú qué piensas? No, es que hacer eso ac- tiene que ser algo orgánico. Sí. Las conversaciones, cuando tú te estás conociendo con una persona, tienen que ser muy orgánicas. Tú resultas hablando, por ejemplo, yo, cuando Mario y yo nos estábamos conociendo en la primera etapa, que éramos amigos y compañeros en las novelas, todos los breaks, todos los refrigerios, todos los momentos, nos sentábamos, no, ¿y qué te parece de él? No, y que hablábamos de los demás, hablábamos de la televisión, hablábamos de esto, de aquello, de la vida, de cómo, ay, ¿tú qué piensas de esto? O no, pero cosas que no tienen nada que ver, durante todo ese tiempo, hablamos de cosas que tenían nada que ver con nosotros dos. El tema no somos nosotros dos juntos. El tema es tu vida y la mía, tus opiniones y las mías. Nada trascendental, porque tiene que ser muy orgánico. Si tú llegas, pues es que es lo mismo que en cualquier relación, de cualquier relación, igual que una relación de gente que no es cristiana. Exacto. ¿Cómo es una relación de gente que no es cristiana? Pues salen, miran, se charlan, se hablan. Bueno, sin tener sexo, porque si en el mundo a la segunda cita ya tienen sexo, ya es otra cosa. Claro. Pero estamos hablando de que no sexo y salen, hablan, no sé qué, tenemos cosas en común, nos reímos, no nos reímos. Y llega un momento y dice, ay, no, quejarte era ese tipo, chao. O quejarte era esa vieja. Y entonces voy y me hablo con otro. O te va interesando, pero tiene que ser muy natural, muy orgánico. Nada de los dos, nunca. Hasta que no haya fecha, no se puede hablar de un tema en común. Porque parece loco. Sí. Entonces, si va a la segunda cita, bueno, ¿y a qué edad quieres tener? ¿Dentro de cuánto tiempo quieres tener hijos? Este tipo está loco, ¿no? ¿Cuánto tienes ahorrado? Sí, yo Sí, he no, no, escuchado no, no. últimamente conversaciones así donde jóvenes me han dicho, no, estoy saliendo con una persona, pero ya me están preguntando que cuándo le gustaría casarse, cuántos hijos quería tener y este otro. Entonces yo les he dicho... Sacan corriendo a todo el mundo. Sí, yo les se he dicho, empiezan así. no se salten, no, ya la muchacha está prevenida, como que... No. Entonces se saltan esas etapas que son tan lindas y de conocerse para ver si ya uno de verdad quiere hablar de lo demás ¿Qué y hace poner un esa hombre? fecha. Pregunto a ustedes. ¿Qué hace un hombre? ¿Qué puede hacer un hombre que en el proceso en el que uno se esté apenas conociendo lo sacaría a uno corriendo? Pues lo mismo, ¿no? Comenzarle a hacer Bueno, cada una me preguntas. tiene que decir algo diferente. Bueno, yo creo que hablarle de matrimonio en la primera cita a un hombre. En las primeras citas. Sí. Bueno, Te no sé. saca corriendo. Pero es que... No, que un hombre hace que tú salgas corriendo. Ah, ok. Sí. A ver, Karina, ¿qué te hubiera sacado corriendo que Nico hiciera en las primeras citas, los primeros 6 meses? Que me empezara a decir qué hacer o por qué no estoy haciendo, por qué hice eso. Uy, sí, Ay, totalmente. sí. El Como no. nos estamos cuestionar. conociendo y ya me está mandando... Sí, No, qué no jartera. puedo. Sí, tienes toda la razón. No puedo con eso. Sí, yo también me hubiera Ese salido control, corriendo. un Sí. control nada ese que ver. control. ¿A qué hora ¿Qué entras? es ¿A qué hora eso? sales? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué Sí, hiciste? uy, no. ¿Por qué fuiste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no fuiste a la fiesta y no me llamaste? Uy, sí, eso es terrible. O sea, imagínense ustedes, apenas uno se está conociendo con una persona y ya quiere controlarle la vida. No, eso lo saca uno corriendo. ¿Qué otra cosa creen que puede sacar una mujer corriendo que haga un hombre? Bueno, yo ya lo pensé y a mí el tema, sobre todo en ese momento que yo era también tan insegura, ¿no? Si, por ejemplo, si yo en una cita, ya sabiendo que David quiere estar conmigo con propósito y de pronto yo lo veo a él como que también tratando con otra niña, Coqueteando. coqueteando con Hasta otra, mirando. Sí. o hasta mirando, Sí, yo también. no tengo nada que hacer También. ahí. Eso iba a decir yo. También. O que Sí. no, o que me maltrate, o que
en una de esas tengamos un desacuerdo y se Y sea ponga brusco. y Sí. me trate mal y me insulte. Sí. En un desacuerdo que tengamos en una Sí, cita. también. Sí, que se dé un rasgo de histeria, de maltrato, ser descortés también. Sí. Puede ser, Sí, sí. eso. Que Tú. sí. Yo creo que yo sí saldría corriendo con un hombre así grosero, como que, y no específicamente conmigo, sino con otra persona, digamos que estamos en algún lugar o con el mesero o algo, porque, no sé, me parece tan, Sí. es rasgo, sí. como que ahí te está mostrando lo que puede llegar a ser y aún más, y eso que con alguien que ni siquiera conoces, si fuera con alguien... Yo creo que a mí me sacaría corriendo, me hubiera sacado corriendo si de pronto lo veo como que tiene conexión con gente del mundo. Y como que quiere todavía ir a verse con gente del mundo, o que por ahí se va y se escapa y hace por allá quién sabe qué Sí, plan. o que te dice, ay, sí. pero tú sabes que yo sirvo en la iglesia y todo, pero sabes que no tiene nada, tú sabes que no es pecado tomar, tú sabes que no es pecado rumbear, y yo por eso lo hago de vez en cuando. Sí, eso también grave. O sea, cualquier rasgo de tibieza. Tibieza. Me hubiera desencantado. Un rasgo Eso. de tibieza o un rasgo de doble vida, de que se muestra uno en la iglesia, pero no es como es, de hipocresía. Eso me hubiera sacado también corriendo. Pero entonces, ok, entonces digamos que ya tienen una fecha, ya están en su café, en sus citas, ya están Hablando orgánicamente, naturalmente, orgánicamente. chévere. Que sería, uy, ojalá muchos muchachos solteros estén viendo este video para que también vayan tomando nota. Sería bueno hacer un episodio también con hombres para ver su punto de vista. Pero ya una vez tienen su fecha, digamos, y la fecha específicamente ¿para qué sería? ¿Para pedirse matrimonio? No, la fecha de matrimonio. Ah, ok. ¿Cuándo Bueno, se casan? digamos que ya listo, ya tenemos esa fecha. ¿Qué temas son vitales que se toquen antes de casarse? Yo les di una lista en alguna cosa de solteros, les di una lista de las propuestas, de la propuesta de temas que podrían tratarse. Sin embargo, yo pienso que cada mujer debería hacer su propia lista, ¿no? Y cada hombre, pero también no como una encuesta. ¿Cómo hicieron ustedes? Bueno, nosotros, lo que es importante para nosotros, pusimos era congregarnos, que nos íbamos a congregar, no matter what, el tema de nuestras familias, cómo íbamos a manejar el tema, o sea, los dos por lados, mamás posesivas, queriendo meterse. Dejamos eso muy claro, que las situaciones de nuestro matrimonio y todo, no íbamos a ir a contarle a nuestras mamás ni meterlas en el medio. Si iban a ir a visita a la casa, lo decíamos con anterioridad, habían reglas, las finanzas, quién iba a manejar las finanzas, si íbamos a tener hijos o no, dónde íbamos a vivir, los presupuestos, hasta hablamos de los presupuestos al comienzo, esto es lo que tenemos. Ese tipo de temas sí fue muy... No me acuerdo de todos, la verdad. Era una lista larga. Pero ya has mencionado fundamentales. Mamá, yo tengo una pregunta. ¿Cómo, digamos, esos temas que también son muy importantes, pero también que lo has mencionado en conferencias, digamos, el preguntar o si uno mismo se da cuenta, digamos, cómo es que a mí es una cosa que yo preguntaría como que cómo sos cuando te molesta algo o cuando algo te da rabia, ¿cuál es tu reacción? No, es que lo que pasa es que, imagínate, las personas no son conscientes, no somos conscientes de eso. Si tú haces esa pregunta, es una pregunta que no vas a obtener una respuesta genuina, no porque te quieran mentir, es porque las personas no se conocen. Okay. Mira,
tú eres una persona soltera y si a ti tu hermana te coge algo sin permiso, te abre un cajón, te coge algo y nunca te lo devuelve y es algo importante para ti, tú reaccionas de una manera muy distinta con tu esposo. Cuando uno se casa, uno conoce otro aspecto de uno mismo. Entonces, predecir cosas como cómo voy a reaccionar si tú me coges, me robas plata, eso nunca va a resultar, porque nunca vas a saber. Porque cuando tú nunca has estado casada, o sea, tú de esposa no te conoces, te vas a ir conociendo en el proceso y te vas a ir descubriendo en el proceso. Entonces, es ahí donde eso forma parte de cuando se casen, dejar para después. Tú lo que tienes es que mirar lo que estás diciendo, ¿no? Que cómo trata al mesero, que cómo reacciona con otras personas. Eso te puede dar a ti o cómo te trata, de su nivel de ira o lo que sea. Pero los temas prácticos como las finanzas, las familias, ¿a quién vamos a hospedar? Si mi casa va a ser un hotel y cualquier impío se va a poder meter ahí. Si vamos a tener hijos pronto, si la prioridad va a ser el Señor, si vamos a congregarnos sea lo que sea, si primero está el Señor, si vamos a servir los dos, si todos esos puntos son buenos de irlos hablando una vez haya una fecha. Antes de eso, conózcanse libremente, disfruten de la vida, vayan con el grupo de amigos para un lado y para otro, jueguen y conózcanse de verdad, naturalmente, pero sobre todo tengan buena comunicación, sean sinceros, no actúen, no traten de decir lo que la otra persona quiere oír, que eso es otra cosa horrible. Sí. Una persona llevándole la idea a uno. Es rico ser naturales aunque haya controversia y aunque se cree un conflicto sano, donde tú puedas llegar a un tema y hablarlo y no estoy de acuerdo, tal cosa, pero otra cosa que me sacaría corriendo en el proceso de conocerme de un hombre, que crea que todo lo sabe y que dé una sensación de que cuando yo no estoy de acuerdo con él es porque soy bruta. Uy. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ay, mira, ¿sabes qué? No hablemos porque tú esto no sabes ni entiendes. Eso también me sacaría corriendo a mí. Un hombre impotable, que todo lo sabe, bueno, inseguro, que todo lo sabe y que intenta darle a uno un sentido de que si uno no está de acuerdo con él es porque uno es torpe y no porque sencillamente hay un desacuerdo. Probablemente lo pasaría si yo puedo hablar con él y decirle esto no me gusta, esto me parece, esto no me parece, esto me parece, y de pronto veo una puertita de que el tipo puede contemplar cambiar, porque también la arrogancia y todo es parte de la inmadurez de todas las personas y de todo, pero sería algo que yo hablaría y sería algo que le dijera, a ver, ¿cómo hacemos? Esto no es así, tal cosa, a ver cómo reaccionaría, porque aunque es típico de un buen número de hombres y se puede solucionar dentro del matrimonio, yo sentaría un precedente antes de que, cómo nos vamos a comunicar, qué relación vamos a tener, y si cada vez que haya un desacuerdo, entonces lo voy a tomar de forma personal. Y si ya ha pasado por el taller, entonces ya sabe que tiene que ser asertivo y no puede hacer ese tipo de cosas. En el proceso, muchas cosas van aprendiendo en el proceso del matrimonio, muchas cosas se van cambiando y mejorando. Es una lima muy chévere y muy buena. Y yo me casé con un tipo que no era asertivo, todo lo contrario de la asertividad, nada de empatía, iracundo, terrible. Y Dios, pero tenía otras cualidades maravillosas, preciosas, y en el transcurso Dios me dio la fortaleza y la fe para esperarlo, hizo un milagro y hizo un cambio precioso, que es un testimonio precioso, mi esposo. Pero para mí hay otras cosas que eran unas cualidades muy grandes, fundamentales para mí. Por ejemplo, Mario siempre fue una persona, nunca, en 33 de años que tenemos de casados, he visto que mire a una mujer diferente. Nunca. Una persona supremamente sincera, transparente, una persona que no puede ocultar nada. No puede ocultar nada, él no puede.
es una persona extremadamente generosa, aunque él por ahí a veces dice que soy tacaño, es puro cuento. Él dice que es tacaño porque él no le gusta pagar la gana de cuando compra algo por una marca, pero él es extremadamente generoso, extremadamente amplio, Y la otra cosa también linda que él tiene es que es supremamente considerado. Supremamente considerado. Yo durante los embarazos recién, él se encargaba de bañarlos, él no quería que yo me parara, él hoy en día no quiere que cargue una bolsa, me abre la puerta del carro, quiere llevarme, quiere traerme. Para mí la consideración ha sido una característica de él muy importante y muy linda, porque a pesar de que a veces explotaba y todo, durante todo el tiempo él fue una persona extremadamente considerada en todos los sentidos, en todos, delicado, considerado, tierno, noble, reconoce fácil que falla, pide perdón con facilidad. Entonces, también tú cuando vas haciendo una lista de los pros y los contras, tú también vas evaluando, vas diciendo, sí, tiene esto, pero bueno, wow, qué lista tan grande, puede ser que después esto Dios lo transforme. Pero si en esa lista, por ejemplo, una de las cosas sería que él era coqueto y miraba a viejas, jamás lo hubiera pasado. Exacto. Sí. Ya, con eso era suficiente. Rompo la boca y chao. Era Pero para negociable. mí, que era mi Exacto, trauma, sí. era súper importante. De pronto hay otra mujer que dice, uy, no, yo lo de la ira. Exacto. Exacto. Y lo otro lo pasa un poquito, bueno, no sé. Pero el punto es que cada uno de nosotros es diferente. Cada una de nosotras, hombres y mujeres, tenemos que abrir la conversación, ser respetuosos. No porque una persona diga algo contrario, caerle encima. Y cuando hablan de las finanzas y todo eso, tienen que ser muy respetuosos, tienen que ser muy abiertos y llegar a acuerdos, pero sin orando antes. Es muy importante la oración antes de hablar de cada tema, que Dios los lleve, porque los dos están buscando la voluntad de Dios. Y para finalizar, recuerdo que no sé, también de esto se los he dicho a ustedes muchas veces, pero vuelvo y se los repito. Yo tenía el mismo temor que todos, de que si ya se iba acercando la fecha, yo no sabía si era la voluntad de Dios. Y una mujer cristiana que quise mucho, ya murió, en ese entonces ya era ancianita, y me dijo, no te preocupes. Yo le pregunté, me dijo, no te preocupes. Si tú sinceramente estás buscando la voluntad de Dios, Él en el camino no pone cáscaras, sino muros. Tranquila. Va a poner un muro tan grande que tú te vas a enterar que no es. Entonces, tranquila. Sigue caminando, sigue orando y sigue con tu corazón sincero a la voluntad de Dios, que Él va a poner un muro y no vas a poder pasar. Entonces, eso me dio mucha paz, porque yo ya estaba más o menos cerca a cuando me iba a casar y yo seguía orando hasta el último día. Señor, si no es tu voluntad, que no llegue, que no aparezca, que lo que sea, que le guste más otra mujer, que lo que sea. Y bueno, las cosas se dieron y yo pienso que Dios es fiel. Y mientras estemos orando con sinceridad, Dios nos va a mostrar su voluntad. Y si hacemos las cosas bien y no metemos vainas ni caemos en pecado para que no se confunda las cosas, pues va a ser todavía mejor. Pero de todas maneras, en todo, Dios se glorifica y Dios va a mostrar su gloria. Y si tu vida tiene propósito, tiene una persona adecuada para ti. Así es de que ora, sé muy espiritual, ora todos los días por eso y espera confiadamente. Vamos a orar si les parece. Papito hermoso, gracias te damos, Señor, por este día. Padre precioso, colocamos a todos los solteros y solteras de nuestra congregación en tu presencia. Y te pedimos, bendito Señor, que seas tú guardándolos en todo momento, en todo lugar. Que nunca se aparten de tu camino. Que aprendan a amarte y a tener temor de ti en su procedimiento personal. Que les pongas en el corazón ser personas radicales, que tú seas la preeminencia de sus vidas, para que ellos descubran en ese caminar que cuando te ponen primero, todas las demás cosas son bendiciones tras bendiciones. Bendito Señor, gracias te damos en este día, porque sabemos que tú tienes un propósito con nuestra vida y que tu fidelidad y tus respuestas se harán ver. Te pedimos para los que están en medio de una relación, Señor, que busquen obedecer tu palabra y busquen en el obedecimiento de tu palabra
se conoce el alto porcentaje de tu voluntad. Así es que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El último, digamos, consejito que les voy a dar al respecto es: la voluntad de Dios jamás es contraria a su palabra. El porcentaje más alto de la voluntad de Dios tú la conoces en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces tú vas a preguntar: me ofrecieron un trabajo los domingos. ¿Es tu voluntad el trabajo o no? Tú ya tienes la respuesta en la Biblia. Esa persona que me gusta dice: pero yo no voy a ir todos los domingos. Bueno, es tu voluntad que me case con esta persona cuando esta persona está diciendo: yo no voy a ir al servicio todos los fines de semana, o cuando quiera o tenga otras cosas, así sea que tenga pereza, no tenga ganas, no voy a ir. Esa persona, si tú hablas y la persona dice: bueno, tú vas a ser tan radical como yo con la palabra. Estamos hablando de que en la Biblia están las señales también para conocer su voluntad. Y allí el obedecer la palabra, el no negociar esa palabra, es una de las formas más grandes en que tú puedes asegurarte que es o no es la voluntad de Dios esa persona. Entonces, ahí ya hay una parte grande de saber que por el libro todo va a ir bien. Y lo primero es el libro. Y aunque cometamos errores, no seamos perfectos, fallemos, lo más importante es que lo que vamos a hacer buscando la voluntad de Dios no debe ser contrario a su palabra. Señor, que me salga este negocio, pero estás robando en el negocio mi vida, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia? No os robéis los unos a los otros. Señor, que me salga esto, pero estás mintiendo, engañando, manipulando. ¿Es tu voluntad o no es tu voluntad? O sea, ¿de qué hablamos? Estamos hablando de que ya la Biblia nos muestra un alto porcentaje de lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Entonces así no podemos engañarnos a nosotros mismos y pretender que podemos negociar y que Dios va a estar de acuerdo con algo que es contrario a su palabra. Bueno, esa última cosita les quería decir. Espero que les haya servido. Seguramente vamos a ver si podemos seguir hablando de este tema, invitar a algunos caballeros. Ya vinieron Nico y César a hablar de este tema la vez pasada, pero vamos a seguir. Tal vez va a ser muy interesante escucharlos. Nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Bye. Gracias por estar aquí. Gracias.